Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Acción Social. Con ustedes su servidora, Milagros Zapata, nuevamente en compañía de tan grata persona, Fabián Domínguez. Muchas gracias. Así es. Vamos a continuar con el tema tan interesante que iniciamos la semana pasada, que es la protección de datos personales. Como recordarán amigos, estuvimos tocando puntos tan importantes como el precio de nuestra información, ¿sí? Logramos identificar cuáles son los datos personales, en este caso que son sensibles, y bueno, el día de hoy abordaremos lo que son las principales obligaciones de los sujetos obligados. ¿Qué me puedes decir, Fabi? No, y esto, nada más retomando un poco lo que dices, porque sí nos faltó, me acuerdo, tiempo todavía, porque era relevante el tema de los datos y además los datos sensibles, ¿no? Esta información que recordarán amigos que mencionamos lo que cuesta en el mercado tener nuestra información y que es de utilidad para terceros, ¿no? Sin duda alguna es de mucha utilidad y claro, efectivamente nos hace falta tiempo. ¿Por qué? Porque pues es un tema muy, muy amplio. Es que es un tema jurídico, administrativo, técnico, involucra pero es necesario saberlo para todos, Para todos, porque todos interactuamos con los sujetos obligados y nosotros no lo sabemos. Y como lo mencionaba la sesión anterior, pues nosotros nos gusta dar información por todos lados y no nos ponemos a pensar, no nos detenemos a pensar un momentito en todo lo que implica el que nosotros estemos regalando nuestra información a diestra y siniestra. Yo creo que a partir de ese programa, muchos de los que están escuchando seguramente se pusieron a pensar realmente de que, ¿y cuándo di esta información? Ya no voy a dar esto. Tampoco se trata de estar con esa psicosis, ¿no? Sino simple y sencillamente tener cuidado a quién le otorgamos ese derecho de uso, ¿no? Sí, así es, esa autorización para que puedan tratar nuestra información. Y pues bueno, hoy continuaremos, como ya lo habíamos anunciado, con las principales obligaciones de los sujetos obligados. Y para ello pues tenemos que remontarnos a los principios por los cuales se tienen que regir. Y en este caso son 8 específicamente los principios que van a regir a estos sujetos obligados respecto del uso de nuestra información. ¿Sí? Para empezar podemos hablar de la licitud, tenemos que continuar con la finalidad, con la lealtad, ¿sí? Está también el principio de proporcionalidad, calidad, consentimiento, información y responsabilidad. Son temas sin duda alguna muy importante. Exactamente, a manera de darle lo que comentaste ahorita, Milagros, es importante porque esta es una secuencia lógica de cumplimiento. Como los sujetos obligados tienen que atender necesariamente a estos principios, ¿para qué? Para saber regirse bajo estos principios jurídicos. ¿Sí? Vamos a empezar. ¿Qué te parece? ¿El primero? Con la licitud. Licitud. Cuando hablamos de licitud, pues hablamos de que toda la información que nosotros le proporcionamos a los sujetos obligados debe ser tratada con estricto apego a las normas establecidas para ello. El programa pasado hablamos de la ley que rige a los sujetos obligados particulares y a los sujetos obligados estatales. Entonces, en el ámbito de competencia de cada uno de ellos es que debe aplicar esta licitud. No se puede utilizar la información si no es apegado a las normas establecidas para ello, que para esto son la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que esta última es la que aplica para las personas físicas. Exactamente. Así es. Además, pues como ya lo hemos mencionado, es el deber de identificar en las disposiciones normativas aquellas facultades que autorizan el tratamiento de datos personales. Recordemos que el programa anterior hablamos de lo que significaba tratar la información de nosotros. Básicamente significa que el sujeto obligado la va a emplear para realizar actos que tienen que ver con la relación directa que tenemos con ellos. Por ejemplo, vamos a recordar, hablábamos de que nosotros le proporcionamos la información a nuestro empleador para efectos de que también él pueda elaborar una identificación con nosotros. Entonces, el tratamiento que se le da, obviamente tiene que ser apegado a la norma y en este caso, a quien él está delegando la facultad de tratar esa información, que puede ser el impresor que se va a encargar de elaborar las identificaciones, pues bueno, también debe estar apegado a estos
principios de los que el día de hoy estamos hablando. ¿Cómo ven? No, así es, porque al final del día estos datos los damos porque también tenemos esa necesidad de hacerlo, como bien lo mencionas. El ejemplo más típico pues es el de un empleo. Al solicitar un empleo necesitamos otorgar esa información, y si el empleador o la ocupa para poder brindarnos esos accesos y demás, pues eso sigue siendo su responsabilidad misma. Por eso es importante y quedar muy claro este principio de licitud, atendiendo que siempre debe cumplir a la norma, a la ley. En términos coloquiales, licitud igual a ley. Es correcto, así es la normatividad aplicable a los datos personales. Así es, y pues vamos con el segundo principio, que es la finalidad. La finalidad no tiene que ser más allá para lo que estrictamente se requiere nuestra información, ¿sí? Y al hablar de lo que estrictamente requiere nuestra información, pues entonces estamos hablando de que esta debe de ser concreta, debe ser explícita, debe ser lícita y además debe ser legítima. Yo quiero entender esto, perdón que te interrumpa, en el sentido de que cuando nosotros decimos vamos a llenar un formulario electrónico, impreso, siempre debe, yo tengo entendido que debe haber una literalidad para expresar para qué propósito, para qué fin se le va a dar o por qué tengo que llenar esta información. Generalmente luego aparece el símbolo también de interrogación que dice ¿para qué? Pues sirve para... Aunque parezca muy obvio, ¿no? ¿No te parece? Sí, pero nunca debemos obviar este tipo de situaciones, porque por eso es que incurrimos en aquellos errores que mencionábamos también en nuestro primer programa, ¿no? De que nada más le damos a aceptar al botoncito y ni siquiera leemos, ¿no? Bueno, aquí básicamente cuando hablamos de la finalidad, como ya lo decíamos, la finalidad debe ser concreta. ¿Por qué? Porque atiende a la consecución de los fines determinados para los cuales se va a utilizar nuestra información. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a una consulta médica, nuestra información pues obviamente se va a emplear a efecto de que el médico tratante pues sepa qué nos va a dar para efectos de poder tratar la enfermedad que nosotros tenemos, ¿sí? Pero debe ser claro, debe ser específico, no nos puede pedir información que nada tenga que ver con lo que él va a realizar. Claro, de hecho aquí es importante, se me ocurre también recalcar el hecho de que mucha información de esta, si se recaba por un formulario, muchas veces dice opcional, porque a lo mejor es información que no es necesaria, ¿sí? No va relacionada directamente, pero puede ser útil para otra situación. Sin embargo, hay que atender también a eso. Si dice opcional, ¿qué podemos encontrar ahí? Bueno, en este caso habría que ver efectivamente qué tan opcional es para efecto del trámite que vamos a realizar. Por ejemplo, hay algunos supuestos en los que nos llegan a decir que nos preguntan nuestro nombre, nuestro primer apellido, nuestro segundo apellido y este último queda como opcional. Ajá. Pues sí, entonces, bueno, en ese caso estamos entendidos que legalmente, pues, muchas personas no tienen un segundo apellido y como consecuencia no lo van a colocar, pero aquellos que lo tienen y para efectos de una mejor identificación sí debería de colocarse. Pero bueno, este es algo muy sencillo, es un apellido, ¿sí? Pero hay otro tipo de información que sí es mucho más sensible y que sí tiene mucho mayor impacto ya en el global de la información de datos personales y datos personales sensibles que manejamos. Continuando dentro de la finalidad, hablábamos de que de esta finalidad debe ser explícita, y ahí entramos nuevamente al punto de lo que mencionábamos en la charla anterior, explícita. ¿Dónde debe estar esa explicación, eso de que es explícito? Pues bueno, en los avisos de privacidad, esos que nunca leemos, ¿sí? En esos avisos de privacidad debe de estar. ¿Y por qué debe de estar ahí? Que eso los vamos a ver más adelante, cómo se estructuran, qué es lo que debe de tener. Pues bueno, ¿por qué tienen que estar ahí? Porque ahí nos va a permitir identificar el sujeto obligado que va a tratar nuestra información. Y en determinado momento, si es que nos percatamos de alguna violación a las autorizaciones que nosotros damos respecto del uso de nuestra información, pues también nos debe venir el domicilio explícito del sujeto obligado, así como los medios ya sea de contacto que sean telefónicos o vía correo electrónico, a efecto de que nosotros podamos solicitar o acudir ante ese sujeto obligado a solicitar la corrección o aclaración respecto del uso de nuestra información. Fíjate que esto es muy importante y de trascendencia internacional, porque en otros países, en otros estados, ya hablando así término, vamos a hablar concretamente en Europa, por ejemplo España, que es referente precisamente de todo tema de transparencia y demás, y de protección de datos personales. Hay una figura que es el DPO, Data Protection Officer.
al reconocer ya una figura que es dedicada exclusivamente a todo lo que mencionaste, quiere decir que realmente se le da un peso serio. Es una situación seria porque es cuestión legal y se trata de nuestra personalidad, de nuestros atributos y toda la información que contengo. Cosa que no sé, por ejemplo, el caso de México, concretamente, si se habla de un DPO, no sé si todavía en la parte jurídica esté contemplada esta figura, con el nombre que sea, o está a punto de ser ya requerida. En México tenemos a los sujetos obligados, justamente, ¿sí? Y se está trabajando. México, en realidad, nos encontramos todavía en pañales respecto de todo lo que tiene que ver con la protección de datos personales. O sea, veamos, por ejemplo, lo que sucede en Estados Unidos y retomemos el caso de Facebook. O sea, veamos que en esta semana justamente se dio la salida, digamos, del segundo al mando de Facebook y de otro funcionario de alto nivel. Y pues bueno, nos dicen que nada tiene que ver con todas las denuncias que está afrontando Facebook, justamente por la comparecencia que tuvo su dueño Mark Zuckerberg ante el Congreso de los Estados Unidos. Pero veamos la trascendencia que tiene ya en otros países, todo lo que tiene que ver con la protección de datos personales, porque efectivamente, y como lo mencionamos anteriormente, es un derecho humano. Ese derecho a la privacidad debe ser entendido como tal, y obviamente el Estado debe de proporcionar todos los medios necesarios a efecto de que los sujetos obligados efectivamente cumplan con esa obligación de privacidad y de protección de los datos personales. Exactamente, es inalienable. Por eso trasciende que hay este tipo de situaciones en empresas como Facebook, porque se trata de que ellos están tratando información personal. Imagínense la cantidad de millones de usuarios que día a día dejan información, evidencia documental, gráfica, en cada una de las visitas e interacciones que lleva. Sí, o sea, que nos quede muy claro, todas las fotografías que nosotros subimos, toda la información que nosotros... Ahora sí, perdón, pero hablando claro, esa es la verdad. Así es, hablando claro es la verdad. Nosotros estamos regalando nuestra información y no nos preocupamos siquiera por conocer el trato que hacen de la misma. ¿Sí? Entonces, pues hay que poner un ojo bien claro ahí, ¿no? Para efectos de poderlo entender. Continuando con la finalidad, ahora hablábamos de que se subdividía en 4, que debía ser concreta, explícita, que son las que ya tocamos. Vamos a hablar de que deben ser ilícitas y legítimas. Lícitas, pues es lo que ya acabábamos de ver, va asociado al principio anterior, que es el de licitud, ¿sí? Que deben estar apegadas a la norma, a la ley. Exactamente. Así es. Y, bueno, que deben ser legítimas, porque dice que están habilitadas por el consentimiento del titular. Nosotros le damos legitimación en el momento de que picamos ese botoncito y le damos a aceptar, aun cuando no lo hayamos leído. De ahí la importancia de que nosotros conozcamos bien a bien toda la información que proporcionamos y los sujetos a quienes se las proporcionamos, así como aquello para lo cual va a ser empleada. Y retomando el tema de legitimidad, esta tiene que ser transparente. Así es. Para ser legítimo hay que ser transparente. ¿Y cómo somos transparentes? Precisamente en decirte, es para esto. Y en el momento que tú quieras, puedes ejercer tus derechos de oposición, acceso, rectificación. ¿Para qué? Ya no quiero estar aquí, me voy, pero mi información es mía, no te la quedas tú. Así es. Y desafortunadamente muchas personas, vuelvo a retomar, y perdonen que recapitule lo que vimos la sesión anterior, porque yo considero que fue muy importante. O sea, tantas y cuantas personas no reciben llamadas a altas horas de la noche, a altas horas de la madrugada, ¿sí? Y de empresas que, pues, con las que nunca en la vida han tratado. ¿Sí? Pero que simplemente los están llamando porque hubo un mal uso de esa información, un mal tratamiento, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Que nos vemos víctimas de hasta cierto punto, llamémoslo de esta manera, ¿sí? De acoso por algunas empresas que tratan de ofrecernos productos, bienes, servicios, ¿sí? Pero que son empresas con las que nunca hemos tratado. ¿Pero qué creen? Resulta que cuando le demos clic a ese botoncito que decía términos y condiciones, que sería el símil del aviso de privacidad, así es. ¿sí? Nunca leímos que nuestra información se la podían proporcionar a algunos sujetos que formaran parte del grupo, etcétera. Entonces, por eso es que recibimos tantas llamadas. Entonces, mucho ojo, hay que estar al pendiente. Si le damos clic a esa casilla, porque dice, si no, no me deja avanzar, o porque creo que es un requisito indispensable. Y si es un requisito, sin embargo, hay que leerlo y hay que ver qué opciones podemos o no inhabilitar respecto de toda la concesión que estamos dando, de toda la legitimación que estamos dando a ese sujeto obligado,
para que haga uso de nuestra información. ¿Sí? Así es. Ahora vamos a ver cuáles son las finalidades distintas. Ya hablamos de lo que debe de ser de manera general, la finalidad como tal, pero también hay finalidades distintas. Perdón que te interrumpa, no, a manera de, podemos poner un ejemplo nada más de una finalidad, sí, como tal, sí, y para diferenciarlo, a lo mejor un poquito, claro, ¿no? Para irlo entendiendo, sobre todo, pues, el tema, aquí se trata de que esto quede bien entendido, que sea de lo más coloquial posible, que sea tan fácil de poder interpretar, porque es eso luego a veces lo que nos gana, ¿eh? Sí. Ay, es que a lo mejor está muy difícil, pero a la verdad no es cierto. No es así. Ese aviso de privacidad. Es algo con lo que tratamos todos los días. Así es. Ajá. Ok, cuando hablamos de finalidades distintas, es cuando, por ejemplo, en la administración pública, en este caso el sujeto obligado debe contratar los servicios de un tercero a efectos de poderle dar ese tratamiento a nuestra información, ¿sí? Pero al final del día va relacionado con las atribuciones conferidas por ley y además con el consentimiento del titular. El ejemplo que les vuelvo a dar, nuevamente, el empleador, ¿sí?, va a subcontratar a un tercero al cual se le hace extensiva todas estas obligaciones, todos estos principios, a efecto de que le dé tratamiento a nuestra información y única y exclusivamente la va a emplear para aquel fin, aquella finalidad que le haya indicado el empleador. No puede utilizarla para nada más. En este caso, y el ejemplo que hemos venido manejando, pues se trata de la elaboración de las identificaciones que me van a acreditar como empleado de un lugar determinado. ¿Sí? Entonces aquí, cuando hablamos de finalidades distintas, estamos hablando cuando el sujeto obligado directo está concediendo ¿sí?, el tratamiento de la información de los particulares a un tercero, al que se le hace extensiva toda esta normatividad de la que hemos estado hablando en este momento. Perfecto, yo creo que es muy claro, por ejemplo, sí, resuelve precisamente esta duda, sí, si había, porque es claro, sigue persistiendo la responsabilidad de quien te pide la información. Así es, del sujeto obligado, identifiquémoslo aquí como sujeto obligado. Así es. Continuamos con un tercer principio, en este caso es el de la lealtad. Aquí la palabra como tal lo dice todo, es muy amplia, ¿sí? La lealtad radica básicamente en que el sujeto obligado no va a emplear la información que yo le estoy dando para otra cosa distinta a la que él directamente me dijo que la ocuparía, ¿sí? Y si obviamente él hace un uso distinto, pues entonces ya está quebrantando este principio, que es la lealtad. Y pues bueno, ahí ya viene el ejercicio de los derechos ARCO, que también lo vamos a ver más adelante. La verdad es que ahorita es hablar de todo un poco, pero vamos a profundizar poco a poco en ello. Yo te preguntaría, porque me surge a mí la duda, lealtad con ética, ¿es compatible hablando en estos términos o sí tiene un bemol diferencial ahí? Pues yo creo que van de la mano. Si bien es cierto, tanto la ética como la lealtad sí tienen su eje de diferencia, aquí al final del día van de la mano. Sí, lealtad, ¿por qué? Porque es lealtad para con aquellos terceros que te proporcionaron información. Y ética es hablar de la forma en la que tú te vas a conducir respecto del tratamiento que le vas a dar a la información que te proporcionaron. Entonces, sí van de la mano, claro que van de la mano, con su dejo de diferencia que obviamente cada una tiene. No, pues muy claro, así ya me está despejando esas dudas. Sí, claro. Pues vamos con el cuarto principio, que es el consentimiento. ¿Cómo es? Ese es muy importante en toda relación jurídica. Básico. Es importante, así es. Porque es precisamente la manifestación de esa voluntad. Así es. Consentir. ¿Qué es consentir? Así es. El consentimiento, pues, para estos efectos se integra de 3 supuestos, que debe ser libre, debe ser específico y debe ser informativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si alguno de estos falta, entonces ya estamos hablando de que hay un vicio en ese consentimiento. Claro. ¿Sí? Luego entonces la información y todo lo que circunda alrededor de ella, pues ya se ve también afectado. Como lo vemos en los contratos en materia civil. Sí, de que si no hay libertad, si hay coerción para llevarlo a cabo, entonces es nulo. No tiene valor alguno. Así es. Y también sabemos que hay afectaciones que son nulidades parciales y nulidades absolutas, ¿no? Y en este caso aplica exactamente igual. Quizá pudo haber sido un error.
un error de algo que yo no me percaté, pero que al final del día no se está haciendo un mal uso como tal, pero no deja de existir ese vicio. Y entonces se tiene que corregir para que se dé la perfección, para que mi consentimiento como tal sea libre, sea específico y además sea informado. ¿Y dónde crees que está la información? ¿Dónde crees que está la información? ¿Te refieres? Ajá. Ajá, en los avisos de privacidad, justamente, en esos que nunca nos gusta leer. Yo me quedé pensando, porque ya ves que, bueno, a mí me gusta mucho el ejemplo. Ajá. Este ejemplo de cuando viene precisamente cuando no se da de esa manera idónea, ¿no? Ajá. Cuando dices, bueno, yo no sé si es inducir al error o que no fui muy claro, pero caíste, ¿no? Me diste información. Pues justamente ahí estamos hablando de que hay una falta de lealtad por parte del sujeto obligado que quiere hacer uso de la información y que sin duda alguna se da, ¿eh? ¿Por qué? Sin duda alguna se da. ¿Por qué? Porque pues quieren acaparar cierto mercado, pero a base de engaños, ¿sí? Entonces ahí es donde justamente entra el romper esos principios con los cuales se tiene que regir cada sujeto obligado, y justamente al verse vulnerado nuestro derecho subjetivo, pues podemos poner en funcionamiento el órgano jurisdiccional para poder resarcir justamente ese daño que nos haya podido causar ese sujeto obligado como parte del incumplimiento, ¿sí?, a la obligación que le da la ley respecto del tratamiento de mis datos. Esto que estás tocando es muy importante porque yo creo que ahí radica la mayor cantidad de situaciones en las que hemos sido engañados, porque esa es la palabra, ¿Sí? para obtener nuestra información. O sea, a manera de ejemplos, pues puede haber mucho, ¿no? Desde que te voy a dar un premio, te vas a obtener un beneficio, y de repente, pues no, resulta que no es así, sino esa información, ¿qué crees? Fue utilizada para otros fines. Sí, mira, se me viene a la mente un ejemplo justamente, y porque lo he visto. Muchas veces en los centros comerciales te encuentras a promotores. Ojo. Ojo, porque eso es muy cierto. Te encuentras a promotores que te dicen que te van a dar cuponeras, ¿sí? Y que te van a dar una tarjeta y que les tienes que dar el número de tarjeta de un número de tarjeta de crédito, que no es porque te vayan a hacer algún cargo, que nada más es para validar la cuponera, porque pues necesitan tener como respaldo esa parte. ¿Y qué es lo que hacen en ese momento cuando tú te crees, me voy a llevar mi cuponera gratis? No es cierto, no te llevas tu cuponera gratis, te empiezan a cobrar y te empiezan a hacer cargos recurrentes, ¿sí? Y tú ya les diste tu número de tarjeta. Y algo muy importante, ya ven que nuestras tarjetas en la parte de atrás tienen un numerito. Sí. ¿Qué creen? Hasta ese dígito verificador se lo llevan, y eso es lo que les permite también a ellos hacer cargos, ¿sí?, por operaciones que nosotros no autorizamos a nuestras tarjetas. Y luego pues nos tenemos que ir a pelear con el banco para decirle, ¿sabes qué? Yo no autoricé esta transacción. Pero entre que el banco hace la averiguación y entre que tú sí proporcionaste la información, pero de una manera errónea porque fuiste engañado, pues al final del día se te dejan venir una serie de problemas que de verdad muchas ocasiones se vuelven infinitos. Claro. ¿Sí? Y eso es muy relevante porque eso yo creo que la mayor parte hemos caído en esa situación, ¿no? Sí. Con lo que tú dices, nos engolosinan la cabeza, ¿no? Mi cuponera o lo que sea, sí. Y ahí está el dato. Ahí está el dato, sí, les damos todo. Y personas que ni siquiera conocemos y que ni siquiera tenemos la certeza que efectivamente laboren para quien dicen hacerlo. Sí, o sea, imagínense que lo de menos es que les hagan un cargo, pero que se dediquen a vender ya toda su información a terceros, como lo veíamos también antes. O sea, hacen un mundo de dinero esas personas con nuestra información que por desconocimiento nosotros les proporcionamos así, se las ponemos en charola de plata. ¿Verdad que ya está interesante el asunto? Porque ahora ya estamos viendo, sí, lo estamos materializando, visualizando una manera en que posiblemente podamos ser víctimas. Sí, claro, y es que les digo, o sea, al final del día son situaciones que vivimos todos los días, claro, pero que no sabemos que sí tienen esa connotación legal y que además tenemos los medios necesarios justamente para que aquel que actúe de una manera poco leal, pues bueno, se vea revertido nuestro consentimiento y le sea retirada esa legitimación de la cual se dotó en el momento en el que nosotros le dimos la autorización para que tratara nuestra información. Afortunadamente, como dices, tenemos órganos garantes como el INAI para llevar a cabo ese tipo. Afortunadamente. Muy bien. Así es. Pues bueno, así como también
también hay excepciones para la finalidad, también hay excepciones para el consentimiento. En este caso, cuando una ley así lo disponga, es una excepción como tal. También está cuando las transferencias se dé entre responsables. Vamos nuevamente, se me hace muy completo el ejemplo que les doy del empleador, porque justamente ahí aplican los principios. Aquí hay una excepción, por ejemplo, estamos hablando de que sí se requiere el consentimiento del titular cuando el empleador como tal subroga la elaboración de elaboración de identificaciones con un tercero, ¿sí? Para que me identifique como empleado de determinada empresa. Pero la excepción es cuando, por ejemplo, el empleador le proporciona mis datos a Hacienda, al fisco, para efectos de que el empleador pueda hacer el entero de los impuestos que tiene la obligación de proporcionar como consecuencia del empleo que yo tengo con él. Sí, entonces esa es una excepción al consentimiento. Yo no tengo por qué darle el consentimiento al empleador, porque la misma ley me establece que esa es una excepción, porque además es entre responsables de la información, que son los sujetos obligados. En este caso, mi empleador y Hacienda. Entonces debemos entender que la excepción es precisamente las situaciones en las que estamos también obligados a compartir dicha información, ya sea por cuestión fiscal, cuestiones jurídicas, administrativas, sí, y que de eso no le exime nadie. Claro, así es. Y justamente la tercera excepción que les voy a mencionar es eso, es cuando hay una orden que deriva de una autoridad, una orden judicial, en la cual se solicita al responsable o sujeto obligado que proporcione la información a efecto de poder hacer cumplir la norma, la ley, la justicia. Muy bien. Vimos el ejemplo ahorita de los mencionaste del tema fiscal. Así es. Algo fuera de lo fiscal, algún otro ejemplo que podría ilustrar más también esta parte. Algo fuera de lo fiscal, cuando recuerdas que hablábamos del expediente clínico y que hablábamos de datos personales sensibles, pues así es. Otro que es fuera de lo laboral es cuando, por ejemplo, tú vas a un laboratorio clínico, te haces unos estudios, unos análisis, y al obtener el resultado, el laboratorio se percata de que es una enfermedad, por ejemplo, que se creía erradicada y que ahora empieza a resurgir. Entonces tiene la obligación de proporcionarle, en este caso al sector salud, ¿sí?, la información necesaria a efecto de evitar que se dé un brote y de que se puedan tomar las medidas necesarias para no llegar a una emergencia de salud. Sí, esa es otra excepción que podemos tener. Y es claro que se justifica, ahí está claro. ¿Por qué? Sí, claro. Porque ahí se preserva precisamente la integridad, salud y demás de los terceros, toda la sociedad. Así es, de toda la sociedad, que al final del día es lo que busca el Estado, el bien común así para sus ciudadanos. Muy bien, muy ¿sí? bien. Muy claro, muy claro. La verdad que se entiende bastante bien ese concepto. Así es. Otra excepción del consentimiento es cuando los datos sean necesarios para la prevención de diagnósticos. Bueno, es justamente el ejemplo que les acabo de mencionar de la prevención sanitaria. Otro es la situación de emergencia que pueda dañar a un individuo. También, por ejemplo, si tú eres víctima de algún accidente o algo, pues bueno, tienen que proporcionar tu información. Máxime, si por ejemplo tú quedaste inconsciente, claro, traes por ejemplo tu cartera, traes tu identificación, pues tienen que proporcionar los datos a efecto de poder localizar a tus familiares o algún tercero que, pues bueno, que responda, ¿no? Que responda por ti, así es. Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público, por ejemplo, hay quienes somos servidores públicos y pues nos encontramos en portales de obligaciones de transparencia nuestra información. No todas, sabemos que hay cierta información que pues bueno, por su naturaleza es reservada, porque si nada tiene que ver con la labor que nosotros realizamos como servidores públicos, pero aquella que sí está vinculada a la función específica que yo realizo dentro de ese sector público, pues bueno, esa es la que va a estar pública. Entonces esa como tal también es una excepción al consentimiento. Esa está ahí, al acceso de todos para que pueda ser consultado. Muy bien. Y pues bueno, veremos también, para efectos de obtener el consentimiento, podemos también tener otras dos excepciones cuando se trata de personas desaparecidas. Si hemos visto las fichas que nos da que emiten, Seguridad Pública, que emiten
como alerta Amber, entre otros, en donde viene mucha información que nos permite identificar sin duda alguna a las personas, que inclusive nos dan rasgos físicos, nos dan características específicas a efecto de poderlos identificar. Las famosas señas particulares, ¿no? Así es. Cuando hay desaparecidos para poder ser precisamente, suena redundante, pero identificables este sujeto. Así ¿no? es, identificados e identificables, que es obviamente en lo que redunda la identificación de las personas, ¿no? Y también cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación, en este caso volvemos a insistir, debe haber una orden de autoridad de por medio. ¿Cómo ves? Es muy importante, ¿no? Las excepciones que hay al consentimiento. No, y aquí siempre, si se dan cuenta, amigos, estamos prevaleciendo o se está prevaleciendo la legalidad siempre, ¿no? Porque cuando hay excepciones se justifica, ¿no? Pero por ley, por norma. Eso es lo realmente importante. No es por discrecionalidad de un sujeto que diga, a mí se me ocurre, no. Porque si no está previsto en la ley, entonces no puede ser, no podemos estar contemplando dentro de esta situación. La excepción tiene que ser también atender a principios jurídicos, ¿no? Así es, y que obviamente puedan ver afectada a la sociedad en su conjunto. Así es. Bueno, ¿cuáles son las maneras de obtener el consentimiento? Pues bueno, son 3. Es a través de la solicitud, las modalidades y hay la revocación como tal de ese consentimiento. La solicitud como tal, pues obviamente debe ser conocida a inteligencia de quien va a proporcionar la información, ¿sí? Y obviamente debe conocer para qué se va a emplear esa información, ¿sí? De ahí la importancia de leer esos avisos de privacidad o esos términos y condiciones, porque de lo contrario no nos enteramos para qué van a hacer uso de nuestra información. Además, ¿cuáles son las modalidades? ¿Tácito o expreso? Tácito, pues es lo que hacemos nosotros, le picamos al checkbox y le damos a aceptar y punto, ¿sí? Ahí lo estamos haciendo, y eso tácito, pues, ¿por qué? Porque ni siquiera lo leemos, ¿sí? Le estamos diciendo, así va de formato y lo firmo. Y no sí, pero el ser tácito implica que yo ya sé el alcance y consecuencias. El problema real es que no lo sabemos. Ahí está el problema, porque si yo pongo va, es porque ya sé hasta dónde llega. Claro, así es. Pues pero bueno, cuando no sabemos, ese es el problema, es donde verdaderamente radica el problema. Muy bien. Bueno, cuando hablamos de que son expresos, pues, decimos que puede ser oral o escrito. ¿Sabes qué, Fabián? Yo voy a hacer uso de tu información para poderte dar de alta en la base de datos de la institución educativa en la que te encuentras inscrito. No hay ningún problema, te voy a dar de alta en la base de datos y va a tener acceso a la Secretaría de Educación Pública, etcétera. Sí, pero tú lo estás viendo y me dices, ¿sabes qué? Sí, estoy de acuerdo en que utilices mi información para eso. Pero ¿qué pasa? Que si yo no te doy esa información, pues tú vas a desconocerlo, ¿sí? Entonces tu consentimiento está viciado. Y escrito, cuando te damos un documento, mira, Fabián, este es el aviso de privacidad. Aquí dice para qué va a ser empleada tu información. Tú lo lees, preguntas las dudas que tengas y te son aclaradas y conscientemente lo firmas. Pero aquí sí hay un conocimiento, ¿sí? ¿Cómo ves? Y eso es muy importante que lo digas, porque a veces pensamos que por el hecho de que te lo platico no tiene valor. Claro que tiene valor. Claro que tiene valor. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Cuando nosotros asentimos, decimos, sí, estoy de acuerdo, perfecto. Desde ahí, ya entonces nosotros tenemos una autorización. Hemos emitido una autorización para eso. Ay, justamente se me viene un ejemplo muy bueno para esto. ¿Recuerdas cuando el banco te llama para hacerte alguna consulta u ofrecerte alguna tarjeta y te van a hacer el análisis y te dicen, vamos a grabar esta llamada para efectos de calidad y servicio? Así es. Y tú tienes que decir sí o no. ¿Qué crees? Tú ahí estás dando tu consentimiento. Porque te dicen, vamos a verificar tus datos en buró de crédito. Da su autorización. Y es expreso. Y ahí vamos. Sí, es expreso. Porque efectivamente la grabación ya cuenta con un medio que pruebe, que acredite que efectivamente uno está dando ese consentimiento. Así es. Por eso es de que se graba. Esto de calidad del servicio, claro, va implícito la parte normativa que se va en la que el proveedor de ese servicio se está cubriendo para efectos de decir, no, yo solicité su autorización. Así es que cuidado, otro punto, ¿no? Otro punto, cuidado. ¿Qué recomendación darías ahí?
Pues en este caso, de verdad, o sea, yo sé que muchas veces nos sentimos hasta bien de repente cuando recibimos una llamada, porque dicen, es que tengo un buen historial crediticio, es que soy una sujeto de persona crédito. responsable, soy sujeto de crédito, pero no. Y hasta cómo te lo dicen, ¿no? Ajá. Oiga, usted que ha demostrado ser Así una persona hasta es. solvencia moral, casi. Casi, pero de verdad, si no lo necesitamos y además no tenemos la certeza de que sea quien se está ostentando como prestador del servicio, de verdad no den sus datos, es muy peligroso. Claro, muy peligroso, no solo para ustedes, sino para su familia. Sí, y más ahora que con precisamente los medios digitales, que es más fácil llegar a nosotros y de una manera tan sencilla darle clic, ya aceptamos el servicio. Sí, así es, y como lo referíamos, ¿no? Estamos en un mundo globalizado en el que sin duda alguna las tecnologías de la información y comunicaciones han crecido desproporcionalmente, pues la verdad lo que nosotros, pues nada menos nosotros ahorita, ¿no? O sea, estamos alcanzando todo el mundo. Exactamente. Tenemos un alcance mundial. Global. Por justamente la magia de esto que se llama Internet, ¿sí? Entonces, pues veamos el alcance que tiene el hecho de que nosotros proporcionemos nuestra información sin tener el conocimiento debido de para qué lo estamos haciendo. Exactamente, y ese es muy buen tema, la verdad. Yo creo que esto es de los temas más esenciales y que trascienden en lo que nos estamos comentando a nuestros amigos. Claro, y tenemos que verlo, porque bueno, hemos venido hablando de Facebook, ¿no? Pero, sí. por ejemplo, tenemos el caso de Uber. Hay otro ¿Qué asunto. pasó con Uber? Qué bueno que ese está muy interesante. Sí, ¿qué pasó con Uber? Les hackearon su base de datos y ¿a qué tuvieron acceso? Tuvieron acceso a nombres, domicilios, lugares frecuentes, números de tarjeta de crédito. O sea, imagínense toda la información que se perdió, y no solamente de los usuarios del sistema, sino también de quienes dan su servicio para Uber, claro, que al final del día también son particulares que se enlistaron a efecto de proporcionar un servicio. ¿Tú qué crees? Qué grave que haya sucedido en esta parte. Pues no se tomaron las medidas de seguridad necesarias a efecto de garantizar la protección de la información de los usuarios y pues bueno, de la empresa en general. Claro, porque no solamente los usuarios, también los socios conductores se vieron afectados. Y estamos hablando también ya que son consecuencias que no solamente sanciona el derecho, sino también el usuario. Así es. Porque ha perdido tanto terreno Uber, seamos honestos, en México Uber ha perdido mucho terreno y ha entrado otras, eso le ha facilitado el ingreso a otras empresas que proporcionan servicios como ellos. Así es. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un comercial ahorita, ¿no? Por ejemplo, está Didi o está Bit, ¿sí? De ellos hasta el momento no sabemos, pero ¿qué pasó también con la otra empresa que, bueno, también se vio involucrada, que es parecida a Uber, a Didi, ahí se me fue el nombre. Pero nada más para terminar esta idea, Ajá. ¿Y dónde surgió el problema? No fue por el servicio como tal, No. fue de que no cuidó mi información, Así igual es. que con Facebook. Es lo mismo, exactamente lo mismo. No tomaron las medidas necesarias para garantizar ese resguardo de información debido, de mis datos personales, de algo privado, de algo muy, muy, muy privado, ¿sí? Y en Uber pues todavía trasciende más. Ahí sí estamos hablando de datos, pero sensibles, sí, realmente. Sí, porque están registrados los sitios que yo frecuento. El patrón, ¿sí? Fíjese, el patrón de conducta, ¿no? Es. De lo que yo habitualmente hago, y luego más, sí, cuánto en promedio pago por el servicio al mes. ¿Qué me da a entender? Tiene una posible capacidad económica de tanto. Sí, y sin duda alguna la delincuencia eso lo ocupa, vaya, para ellos es oro molido. Sí, aquí estamos hablando de delincuentes de cuello blanco, ¿no? Así es. Pero están asociados con todo, es una red criminal. Es una red. Pero bueno, eso se queda como reflexión. No, la verdad me encantan estos ejemplos. Sí. Que tienen mucho que ver. Cuidado. Y claro que los menciono porque pues es lo que más utilizamos. O sea, no somos ajenos. No somos ajenos. O sea, todos ahí estamos todo el día metidos en el teléfono con Facebook, ¿no? O bien cuando tenemos necesidad de salir y que vamos a no sé, a convivir con los amigos, qué sé yo, decimos, no me llevo el coche, voy a pedir un Uber, ¿no? Pero pues bueno, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Bueno, continuamos con el análisis de estos principios y ahora vamos con el principio de calidad. Cálida. Ajá.
Bueno, calidad en los datos personales, pues bueno, el sujeto obligado responsable tiene la obligación de verificar que los datos sean correctos y exactos, que además sean completos y que los mismos se encuentren actualizados para los fines para los cuales él los va a emplear. Ok. Así es, como ves. Es por este eso aspecto. que, por ejemplo, de repente te mandan un correo diciendo, queremos que actualices tu base de tus datos, por ejemplo, como alumno de una institución, ¿no? Ya en exalumno, ya para saber a qué te dedicas, cuestiones de ese tipo, ¿no? Sí, claro, algo muy importante, por ejemplo, nosotros que tenemos mucho trato con personal en situación de retiro de Sedena, pues que ellos también les hacen sus revistas, claro. ¿sí? Y que ellos pues obviamente proporcionan información para garantizar que pues bueno, todavía están y que tienen los datos actualizados respecto de la información que le permita a esta dependencia localizar a estos ex servidores de esta digna y tan honorable secretaría, Así ¿no? es. Como lo son nuestros entrañables amigos militares. Así es, un saludo para todos ellos, por cierto. Un saludo para todos ellos. Así es. Pues bueno, aquí como tal no debe aplicar la presunción respecto de la información. Aquí lo que debe tener en este caso el sujeto obligado, pues sí, son las fuentes por las cuales va a obtener toda esta información. Y bueno, una de ellas es directamente del sujeto obligado o bien a través de alguna base de datos compartida por otro responsable, pero que al final del día tiene la obligación de corroborar la información. De ahí el ejemplo que mencionábamos, el empleador y Hacienda. ¿Sí? Entonces, no obstante el empleador le está proporcionando información a Hacienda, Hacienda tiene la obligación de verificar que esa información es información con calidad, que la información que se tiene son correctos, que son exactos, que son completos y que además están actualizados. Yo quiero entender que calidad en ese sentido también se refiere a la utilidad que tiene esta información también para el tercero o el gobierno como tal, las instituciones, por ejemplo, Sí. Hacienda. Sí, claro. ¿Por qué? De entrada, el RFC. Así es. O sea, la calidad vamos a hablar de que tiene que coincidir, y si es con homoclave, tiene que ser con homoclave siempre. Así es, la información tiene que ser específicamente para lo que la va a utilizar el sujeto obligado responsable en ese momento. Sí, o sea, ¿para qué va a querer informar, por ejemplo, Hacienda, de qué le sirve saber en qué escuela estudiaste? Obviamente eso no le sirve. A Hacienda le sirve cuál es tu domicilio fiscal, cuál es tu RFC, efectivamente. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir identificarte si es que en algún momento tiene que hacer algún requerimiento para ti. Claro. ¿Sí? O sea, también, o sea, no porque le estés dando una base de datos con cierta información, quiere decir que toda le va a servir. Y ojo, muy importante, no obstante se haga ese intercambio de información entre responsables, quiere decir que le vas a proporcionar toda la información. No, tiene que ser la información destinada al fin para el que lo va a ocupar el otro sujeto responsable. Muy bien, muy bien. Así es. Pues bueno, continuemos, vamos con el principio de proporcionalidad. Y este principio de proporcionalidad, sin duda alguna, ya te estás relamiendo los bigotes, es muy importante porque efectivamente, o sea, no podemos exceder el solicitarle información al usuario que nada tiene que ver con lo que nosotros lo vamos a utilizar, con el trámite que vamos a utilizar. O sea, si tú vas al médico, el médico no te tiene que preguntar a qué hora sales al PAN, ¿no? ¿Por qué? Porque esa información no le sirve. A él le sirve saber si tú eres alérgico a algún medicamento, si no sé, si padeces alguna alergia, si eres enfermizo de manera recurrente, qué sé yo, ese tipo de situaciones que le permitan a él emitir un diagnóstico de ti. Pero pues, ¿a él de qué le sirve? ¿En qué escuela estudiaste? ¿O de qué le sirve si eres amigo de alguien? No, o sea, esa información no le sirve. Tiene que ser proporcional a lo que tú vas a realizar y a lo que ese trámite se va a enfocar. A mí se me está ocurriendo ahorita, por ejemplo, en un formulario para solicitar información cuando estás solicitando empleo. Ajá. ¿Sí? Y cuando quieren tu perfil, pero no hasta te preguntan qué religión profesas. Así es, cosas así, por ejemplo. Información y es muy común. Es desproporcionada. ¿Por qué? Porque ya estaríamos hablando inclusive de algo que trascendería más allá y podríamos irnos hacia la discriminación. ¿Sí? Ese es otro Entonces, punto. efectivamente, en la actualidad ya todos los formularios para efectos de conseguir trabajo ya se han visto muy modificados. Por ejemplo, antes te decían, estás embarazada en el caso de las mujeres. Otra. Por ejemplo,
que si padecían VIH, bueno, entre muchas otras, ¿no? Entonces, pues esa información es irrelevante. ¿Por qué? Porque pues para que alguien trabaje en una computadora, pues no me importa si está embarazada o no, una mujer en este caso, ¿no? Y como tú se atendía más a esa parte de determinar si lo contrario, ¿no? Por ser mujer, ¿qué tal si está embarazada? Sí, sí, porque además, o sea, seamos honestos, ¿cuánto no se ve que dicen, no, es que las mujeres son menos productivas que los hombres? Estamos hablando de discriminación. Sí, Entonces, pues, bueno, o sea, esa información es irrelevante. Es lamentable, pero sí es. Es irrelevante, o sea, tenemos que pedirle la información que es estrictamente necesaria para el trámite que vamos a realizar. Estrictamente necesaria. ¿Sí? ¿Cómo ves, Fabi? ¿Qué pasaría si nosotros nos encontramos en ese caso de buscando trabajo, buscando empleo, bajo ese esquema de, sabes que tienes que llenar este formulario? Uh-huh. Y como tal resulta que hay datos así como el que platicabas, ¿no? De que eres mujer, estás embarazada, planeas embarazarte, cuántos hijos, qué religión profesas, y estos que no sean opcionales, que sean obligatorios, si no, no puedes continuar el proceso. ¿Qué hacemos ahí? Pues mira, desafortunadamente cuando existe la necesidad del empleo, pues ¿qué hacemos? Los colocamos. Los colocamos aún cuando nos vemos víctimas de discriminación. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Acudir ante el órgano garante correspondiente a efecto de que pues se pueda hacer un estudio de la información que le proporcionamos a este responsable y pues ver qué se puede hacer para que no incurra en ese tipo de faltas, porque al final del día son faltas. Y graves. Sí, y graves, efectivamente. Cuando hablamos de proporcionalidad debemos hablar de que deben ser datos adecuados, relevantes y los estrictamente necesarios, que es lo que habíamos mencionado. Y algo muy importante, cuando dentro de esa información que es la estrictamente necesaria, nosotros solicitemos información de terceros, tenemos la obligación de informarle a esos terceros para qué vamos a emplear esa información en el momento en el que tengamos el primer contacto con estos terceros. Por ejemplo, tú estás en una escuela. En esa escuela es un internado y te piden que coloques los datos de algún familiar a efecto de poderles informar si es que algo sucede contigo. Okay. Entonces tú me proporcionas el dato de tu mamá, me proporcionas el número telefónico, el correo electrónico. ¿Sí? Yo ya tengo datos personales de un tercero que no eres tú. ¿Sí? Los obtuve lícitamente, sí. Tú me diste esa legitimación, ¿por qué? Porque tú me los proporcionaste para un fin lícito también. Sin embargo, yo como sujeto obligado responsable tengo la obligación de que en el momento en el que yo tenga el primer contacto con ese tercero, que es, para este ejemplo, tu mamá, yo le tengo que dar un aviso de privacidad en el cual estoy diciendo, mire señora, su hijo Fabián me proporcionó la información para que yo le pueda informar a usted cualquier situación de riesgo que se presente con él, si se accidenta, etcétera. Sí, entonces, y la señora tiene que conocerlo y me tiene que firmar un aviso de privacidad porque yo estoy obligada, ¿sí? Obligado como sujeto obligado responsable de esa información a darle el tratamiento establecido por la ley. Muy bien. Así es. ¿Y en la práctica se da? Hay quienes sí lo hacen, hay quienes no, seamos honestos, hay quienes no lo elaboran, pero al menos en sector público, que es el que he tenido la posibilidad de ver, sí se da. Ah, muy bien. Sí se da. Qué bueno. Así es. Vamos ahora con, ya vamos un poquito más rápido que se nos acaba el tiempo, vamos por la información y por la responsabilidad. Cuando hablamos de la información debemos hablar del objetivo, las características y los medios de difusión. El objetivo, pues como ya lo hemos mencionado, ¿para qué? ¿Para qué vamos a emplear esa información? ¿Cuáles son las características de esta información? Todo debe de ser obviamente sencillo, claro y comprensible. Toda la información que yo te dé respecto de para qué voy a emplear tus datos debe ser objetiva, debo decirte las características y los medios de difusión, si van a ser escritos, van a ser electrónicos, etcétera. Así es. Y vamos ahora con, si me lo permites, avanzamos con la responsabilidad, ¿sí? En este caso se deben, que justamente es donde fallaron tanto Facebook como Uber y algunos otros, ¿no? Que es el adaptar las políticas necesarias a efecto de garantizar la protección de toda esa información que me es proporcionada por los particulares a mí como sujeto obligado. Y además la obligación, que es lo que hizo Mark Zuckerberg, de rendir cuentas sobre el tratamiento de datos personales que yo hago de los titulares. En este caso, ¿a quién? Al INAI. En México, al INAI. Ajá.
¿Cómo ves? Y eso es muy importante porque debemos atender a que tenemos una obligación, ¿sí? Porque como estamos utilizando información de terceros personal, tenemos la obligación de rendir cuentas, como tú dices, la rendición de cuentas, ¿en qué sentido? ¿Dónde está? Y siempre aclararles, en cualquier momento tú puedes oponerte, modificar tu información. Así es, y por eso es la importancia de conocer los datos de contacto del sujeto obligado responsable al que le proporcionamos nuestra información, porque de lo contrario no vamos a saber a quién acudir cuando haya necesidad justamente de hacer derecho de nuestros, válgase la redundancia, ejercicio de nuestros derechos ARCO, ¿sí? Acceso a rectificación, ¿sí? Que más adelante vamos a tratarlo ya de manera precisa. De manera precisa. Ya me anda porque llegue ese momento. Sí, así es. Ya falta poco, Fabián. Pues bueno, hablando de la responsabilidad, como decíamos, hay que rendir cuentas. Para el caso de México, como lo venimos mencionando desde la sesión anterior, es ante el INAI. Y pues bueno, respecto de qué se va a rendir cuentas, respecto del tratamiento adecuado o inadecuado que hayamos dado de la información, porque en ambos casos se nos puede solicitar ese rendimiento de cuentas. Y pues bueno, la trascendencia que tiene, sin duda alguna, como ya lo hemos comentado, es muy, muy grande. Pues bueno, en este momento nos despedimos, los esperamos para continuar con este importantísimo tema la próxima semana. Se despiden de ustedes Milagros Zapata y Fabián Domínguez. Muchas gracias.